Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Albert Camus es una de las figuras más emblemáticas de la narrativa del siglo XX. Su obra cuenta como una de las más entusiastas del existencialismo, particularmente el existencialismo francés. Aunque Camus no era francés, argelino, sí desarrolló toda su obra en el idioma galo. Cada una de sus historias nos narra la manera en cómo él concebía la vida como una especie de absurdo al que había que hallarle sentido. Un poco sobre esto es por donde va a transitar esta reflexión que quiero compartir con ustedes. Pero antes de ahondar en ella, me gustaría invitarlos a que se suscribieran al canal, dieran clic a la campanita, hicieran sus comentarios para iniciar un diálogo fructífero y, por supuesto, que compartan el video para que se haga visible dentro de esta plataforma. Así que, sin más demora, reflexionemos un poco sobre Albert Camus y un concepto que él desarrolló de una manera muy particular: el silencio de Dios. Al leer la noticia de la muerte del pensador alemán Friedrich Nietzsche, en Joan Maragall, brillante escritor español contemporáneo, una fuerte piedad invadió su alma. La vida y la muerte de este hombre tienen algo de trágico, escribe, algo que espanta y apiada. Nietzsche es un sediento de absoluto, un sediento de Dios, pero no quiso bajarse a beberlo en la fuente de la fe y murió de sed. En cierta forma, las líneas de estas palabras de Maragall me impulsan a recordar a un escritor muy acariciado por mí en mi juventud, Albert Camus. Hombre sencillo que no sintió mucho afecto por el progreso que venía con el cemento y el asfalto, pues en sus ojos brillaban pletóricas las luces naturales del paisaje campestre. Escritor que cuestionó la idea de penetrar en la problemática humana bajo una sola óptica, a partir de una sola mirada, que poner el significado del hombre en manos de una sola corriente ideológica era servirlo como plato trunco en un banquete de fieras. Un hombre tejido en medio de una moral opalescente que murió esperando una respuesta del cielo a todos los gemidos que desde la tierra hacían los más débiles y marginados. Un pensador que fue abrumado por el silencio de Dios. Ante sus ojos iba cobrando forma un mal sistémico que se desarrolló en las vísceras de las sociedades del siglo XX, cada vez más masificadas, que torpemente deambulaban entre la razón y la fe, que terminaron de rodillas frente a la técnica y a las ideologías de las cuales brotarían fecundos los más grandes y atroces crímenes contra la humanidad, contra sí misma. Camus se iba sintiendo cada vez más extranjero en su propio mundo, en el cual la existencia comenzaba a parecerse a un absurdo. Sin embargo, pensaba que mientras más absurda le parecía la existencia humana, más intuía que en los hombres habían más cosas dignas de admiración que de desprecio. La obra de Camus es un canto a la moral desesperada, a la honra a la vieja usanza, es decir, al respeto riguroso por la dignidad propia y ajena, y que cualquier fractura del orden ético personal es proporcional a la degradación en su condición de persona. Un hombre sin ética, pensará, es una bestia salvaje soltada a este mundo. Camus va a marcar distancia
con algunas concepciones del amor, particularmente de una concepción del amor basada en un diálogo enfermo entre masoquismo y sadismo, prefiriendo emprender la búsqueda de la dicha en el corazón mismo de ese hombre maltrecho, casi víctima de su creador, del cual solo tenía como respuesta ante sus múltiples desgracias un largo, espeso y tortuoso silencio, eso que llaman el silencio de Dios, que no es otra cosa que la manifestación más escandalosa de quienes se lanzaron por la pendiente de la angustia y el vacío existencial. Camus siente que Dios guarda silencio ante el absurdo de la existencia del ser humano. Por ello termina rechazándolo, pero a pesar de ello, decide volcarse hacia el otro, a quien amará hasta el extremo y a quien serviría por medio del honor y la amistad. Amó este mundo con la misma intensidad con que los místicos amaban el otro, que al igual que los cristianos, tuvo también el vicio por la verdad y que por ella no vaciló nunca en ir contra la corriente. Propuso, no sé si conscientemente, una especie de santidad sin Dios. Camus se compromete activamente por el bien de los demás y sin darle crédito a la fe cristiana, apuesta por un tipo de sociedad en la cual el Estado, más que gobernar, busque proteger a los ciudadanos brindándoles a cada uno, de manera particular, la posibilidad de desarrollar a plenitud toda su dignidad como ser humano. ¿Hizo silencio Dios? No. Tampoco intuyo en las palabras de Camus un señalamiento hacia Dios. El silencio de Dios que reclama Camus está representado en la actitud del cristiano frente a los problemas del mundo. El silencio de Dios pareciera ser la indiferencia de los creyentes, ese creer en Dios, pero vivir como si no existiera, o como expusiera Batimeau en el título de uno de sus libros, Creer que se cree. Albert Camus nos va a regalar una obra realmente importante. Más allá de los méritos literarios que tiene, y que los tiene, más allá de los aportes que en el ámbito de la filosofía su obra ha brindado, creo que la obra de Camus, particularmente sus dos obras más emblemáticas, El extranjero y La peste, nos brindan un testimonio que nos puede servir para reflexionar, sobre todo reflexionar nuestro ser y estar aquí, la responsabilidad que como cristianos tenemos, porque de alguna manera el gran reclamo de Camus no era tanto hacia Dios, que pudo serlo, sino más bien ante nuestra indiferencia frente al dolor de los demás, bajo la pretensión de que tenemos que mantenernos al margen de la política, entonces no hacemos absolutamente nada, cuando sin duda está claro el llamado que Cristo nos hace a través de la Escritura para defender la verdad y la justicia. Que por supuesto, esa defensa no es, como muchos pudieran suponer, beligerante, violenta, sino más bien a través de nuestro propio ejemplo, porque Cristo planteaba ser encarnaciones de su mensaje. Esta es la parte que probablemente no logró ver Camus y no me sorprendería, dado que nosotros, siendo creyentes, tampoco la hemos visto. Nuestra posición frente a lo diferente, frente al pensamiento distinto, siempre ha sido la beligerancia, pero creyéndonos estar o formar parte de una moral superior y con la autoridad suficiente de señalar a los otros de una manera ejemplarizante, como si nuestra vida fuese una especie de modelo de santidad, pero que curiosamente es una santidad que debemos buscar. Creo que la obra de Camus resulta
reitero, de una valía extraordinaria en estos tiempos que corren, tiempos en los cuales el hombre no quiere asumir responsabilidades, no quiere asumir compromisos y deja todo de una manera muy interesada en manos de Dios. A veces poner las cosas en manos de Dios significa el abandono justificado de nuestra responsabilidad de estar aquí y ahora. Estimados hermanos, no perdamos la fe, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.